¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de domingo. Domingo donde quiero hablarles de dos temas que están calientes, obviamente. Uno tiene que ver con Janibek Alimkhanuly, ese que en su momento fue llamado a ser el gran sustituto de Gennady Golovkin en el primerísimo nivel, pero para muchos, después de la pelea de anoche contra Denzel Bentley, parece ser más rollo que película. Pero hay explicaciones, quizás, para una actuación que no conformó a la gran mayoría, más allá de que se llevó una justa victoria frente al británico. De eso les voy a hablar en algunos instantes nada más. También les quiero hablar de Isaac el Pitbull Cruz. Él rechaza a través de su padre una posible pelea contra Shakur Stevenson. No es nada bobo. Vamos a explicarle por qué tiene razón en no pelear contra Shakur Stevenson. Y más allá de que habla de enfrentar, le gustaría, dice el padre, pelear con Lomachenko, que es más fácil que Shakur Stevenson. Parece que todo va encaminado a que primero Gervonta Davis tenga esa pelea que ya les habíamos anunciado en un video anterior, seguramente contra Edwin de los Santos, el dominicano, y después montarían una revancha contra Gervonta Davis por muchísimo dinero. De todo eso les hablaré a continuación en un nuevo video sin filtro. Janibek Alimkhanuly e Isaac el Pitbull Cruz son los temas de este video. Voy a comenzar con el kazajo. Había cierta expectativa por verlo en esta noche anterior, debido en esencia a todo lo que promete su carrera y especialmente porque se hace aquella analogía sobre lo que significó para el boxeo de primer nivel en todos estos últimos años Gennady Golovkin, y lo que puede significar el que para muchos hasta hoy, no sé si lo sigue siendo, era el gran heredero de Triple G. ¿Qué fue lo que vimos? Un Alimkhanuly que dominó la primera parte, los 4 primeros episodios de su pelea contra Bentley. Parecía que iba a ser su 7ª victoria consecutiva por nocaut. Parecía que lo estaba preparando para llevárselo nuevamente, mandarlo a la lona y terminar con el brazo en alto, transformado ya en la gran promesa de las 160 libras. Sin embargo, vimos una pelea que no esperábamos. Hasta el 4.º episodio, repito, pareció que iba a ser un paseo de Alimkhanuly. Desde el 5.º al 10.º, lo que vimos fue realmente un toma y daca allí en poco menos que 2 o 3 baldosas. Fue en el centro del cuadrilátero, lo vi muy estático. Me decía un amigo vía WhatsApp, y yo creo que también tenía mucha razón en su apreciación, de que lo estaba viendo demasiado frío al kazajo. Y obviamente, primero enfrentó en esos primeros asaltos a un hombre temeroso, con mucho miedo. Se mostró como que no estaba inseguro. Yo diría que estaba nervioso el británico, pero cuando ajustó, cuando perdió un poco el temor, no tuvo ningún reparo en soltarle golpes duros y realmente le llegó con metralla de la buena. Del 5.º al 10.º episodio se dieron con lo que tenían. Los dos demostraron, tanto Alimkhanuly y Bentley, que aguantan golpeo porque realmente se dieron golpes muy duros, pero me dejó o quedó bajo sospecha la defensa, esa poca movilidad de la cintura para arriba, ni que hablar lo poco que le vimos de movimiento de pies a Alimkhanuly, que prácticamente permaneció estático delante de Bentley, soltándose golpes, realizando intercambios. Primero pegaba uno, primero pegaba el otro. Por momentos intentaba pasar algunos golpes el kazajo, pero lo vi demasiado estático. Y lo vi también llevarse demasiados golpes muy anunciados que igual le impactaban en la anatomía. Hubo algún momento inclusive en ese periodo de tiempo en que Bentley se animó a soltarle toda la metralla que tenía, incluso resistió y después salió a buscarle como diciéndole que sus golpes no lo conmovían, y realmente se dieron fuerte. En los últimos 2 episodios fue como que revivió en algo Alimkhanuly y trató de llevarse la pelea porque la esquina le estaba insistiendo que tenía que mostrar algo más, porque corría el riesgo incluso de perder la pelea. Incluso él no estaba celebrando antes de que se conocieran las 3 tarjetas, que fueron todas favorables a su victoria. Yo creo que no hay duda sobre su victoria porque realmente prevaleció su boxeo. Más allá que me dejaron sorprendidos
los números de CompuBox, allí vi que había más golpes lanzados, incluso más golpes de poder por parte del británico, que realmente le dio una muy buena oposición. Yo creo que una oposición que no se esperaba y que también nos deja pensando en algo que quizás ustedes coincidirán o no conmigo, pero recuerden, estos kazajos, ya sucedió en algún momento con Golovkin, que dijo de que había tenido una pelea previa a Canelo donde se vio mal, donde se vio su boxeo resumido, realmente un boxeo promedio, un boxeo con limitaciones, para convencer a Canelo que lo enfrentara. Por ahí, quién sabe, este Alincanuli lo que está haciendo es generando el espacio conveniente para que Jaime Munguía, que ahora pelea el próximo fin de semana, que es prácticamente el número 1, que la Organización Mundial de Boxeo ya dijo de que lo va a designar como mandatorio después de esa pelea, va a ser designado como el rival en una pelea mandatoria contra Alincanuli para que Munguía acepte enfrentarlo. Ustedes no duden de que eso pueda suceder porque ya se sabe que la OMB tiene ya en la carpeta, prácticamente está ordenada esa pelea y va a suceder después de la pelea que va a tener contra un argentino ahora el fin de semana, Jaime Munguía. Lo que va a terminar va a ser esa pelea por el título de la Organización Mundial de Boxeo y hay mucha expectativa de que Munguía esta vez sí acepte subir en cuadrilátero contra un rival peligroso, algo que ha estado evitando en todos estos últimos años, y seguramente Alincanuli capaz que dio ese tipo de pelea. Esa pelea tan estática, esa pelea donde recibió tantos golpes, tal vez lo hizo para convencer a Munguía. Puede ser porque realmente sorprendió mucho su mutismo a la hora de llevarse por delante un hombre que en la teoría previa y de acuerdo a los antecedentes de uno y de otro estaba en inferior calidad y debió haberlo noqueado. Sin embargo, los golpes no le alcanzaron, falló muchos golpes también y pareció no tener aquella consistencia en el poder de su pegada, al punto de que, repito, en los números hubo más golpes lanzados por el británico y también más golpes de poder. En eso estuvo pareja digamos, la estadística, pero sobresale allí entonces esa paridad ya, esa normal, y también lo es el hecho de que haya lanzado más tantos golpes en la estadística general como en los golpes de poder haya estado mejor el británico. Como sea, una victoria con poco para celebrar por parte de Alincanuli porque realmente pasó demasiado trabajo para lo que uno podía esperar. También, como sea, ahora lo que viene sería una pelea contra Jaime Munguía. Yo creo que esta vez Munguía no va a poder escaparse. La única razón por la cual Munguía no enfrentara a quien debe enfrentar en una pelea mandatoria es que ya no puede dar las 160 libras, algo que es muy posible que pueda ocurrir. Ya le ocurrió contra Valar, que tuvo algunos inconvenientes para exprimirse. Ustedes no duden de que ya no esté en condiciones porque todas estas últimas peleas las ha hecho por encima, peso pactado por encima de las 160 libras. Ustedes no duden de que tenga inconvenientes y en definitiva lo que quiera el equipo de Munguía sea que se siga preparando para pelear en 168. Pero quizás, quién sabe, Alincanuli lo que quería era convencer a Munguía, porque de otra manera este ya es un ex heredero de Gennady Golovkin. El boxeo que presentó este fin de semana está muy pero demasiado lejos del mejor Golovkin. Hay que esperar entonces las próximas peleas, pero a muy poca gente conformó entonces Janibek Alincanuli, que defendió por primera vez su título de las 160 libras, el título que, como ustedes saben, había terminado por abandonar Dimitrius Andrade. Eso con respecto a Alincanuli. Ahora, sobre el Pitbull Cruz, que ha sido noticia en estas últimas horas, como ustedes lo recuerdan, a mitad de semana, el Consejo Mundial de Boxeo ordenó una eliminatoria para enfrentar al campeón, que en teoría debería ser Devin Haney o de lo contrario Vasil Lomachenko, si consigue vencerlo en su próxima pelea, a el Pitbull Cruz. Shakur Stevenson de inmediato dijo que estaba dispuesto, él iba contra quien sea y lo enfrentara. Yo hice una serie de especulaciones inmediatamente después de ese anuncio y una de las cosas que yo pensé en aquel momento y que lo ratificó, en definitiva, me voy a ir por esa tesis, que la ratificó Arun, que dijo, fue el que dio el primer anuncio de que Shakur no iba a pelear con el Pitbull porque Cruz no quería la pelea, la rechazaba. Y claro,
lo que quiere es, como sea, Top Rank, tener esa eliminatoria para que el vencedor de Lomachenko y Devin Haney tenga la obligación de enfrentar a un peleador de esa promotora. Que fuera el Pitbull Cruz, podía ser cualquiera, a ellos no les importa. El asunto que esté allí dispuesto Shakur Stevenson para que ese título no se vaya, o todos esos títulos no se vayan de la órbita de Top Rank. El Pitbull, si rechazó la pelea, como lo dijo su padre, que no querían enfrentar a Shakur, quieren pelear contra Lomachenko porque es una pelea más fácil, tienen toda la razón. En primer lugar, porque es una pelea casi imposible de ser programada por causa de que los dos pertenecen a promotoras diferentes. Si bien el Pitbull pertenece al establo del team de Manny Pacquiao, todo está siendo promovido por PBC, por Al Haymon, y obviamente es muy difícil cruzar estas dos promotoras. Por ahí había un problema para que esa pelea se diera. La segunda, y yo creo que es la más importante, el Pitbull jamás vencería a Shakur Stevenson. Yo he tenido mis debates en las redes sociales y muchos me discuten eso de que por qué el Pitbull no tiene posibilidades con Shakur Stevenson. Recuerden ustedes, Stevenson es casi un 147, un 154 peleando en 135. Ya lo era cuando estaba en 130. Es un hombre que va a ser un gigante al lado del Pitbull Cruz, pero además es un hombre elusivo al cual le va a ser imposible al Pitbull encontrarlo por alcance, por físico, y le va a dar golpes que seguramente lo podrían noquear. ¿Por qué? Porque el Pitbull Cruz al final del día es un 126 peleando en 135, por un tema de tamaño y además por la limitación de su boxeo. Es un boxeo atractivo en el sentido que es agresivo, que es ofensivo, pero ante un hombre tan inteligente desde lo técnico-táctico, ante un hombre que sabe utilizar bien sus ventajas físicas, no tiene nada que hacer el Pitbull Cruz. Un Pitbull que viene en primer lugar de haber perdido con la versión más floja de Gervonta Davis. Y después, ¿a quién enfrentó? Venció prácticamente a un retirado. Antes que nada, recordemos que Gervonta Davis también es literalmente, en términos físicos, un 130 libras que se anima a pelear en 135 y en 140. Por esa razón estuvieron muy cercanos en términos físicos el Pitbull con Gervonta. Después se enfrentó a el cubano Yuriorkis Gamboa, que es otro 126, o me atrevo a decir un 122, que por un tema de peso no tuvo más remedio que pelear en 130 y en 135 libras. Es pequeñito y también se adapta al físico del Pitbull Cruz. Y luego enfrentó a un 126 que lo subieron de apuro, como el zurdito Ramírez, un hombre que tiene un gran futuro, pero no en esa división. El zurdito es un 126 que está empezando allí, llegando a 130 y de apuro lo llevaron a 135, pasó lo que tenía que pasar. Perdió temprano y por nocaut. O sea, el Pitbull Cruz todavía no ha tenido un verdadero rival de 135 libras y menos un rival de la dimensión de un Shakur Stevenson que lo puede dejar prácticamente allí al descubierto. Y claro, son muy inteligentes, no pueden enfrentarlo y de inmediato lo rechazaron. Se van por otro lado, ¿por qué? Porque ahora va a tener una pelea contra seguramente un Edwin de los Santos. Digo Edwin de los Santos, ustedes recuerdan que yo había manejado varios nombres. 4 nombres había manejado, eran el Camarón, eran Jojo, eran Lazar Salí y obviamente Edwin de los Santos. Lazar Salí ya tiene pelea, ahora una dificilísima pelea, ahora en diciembre, y obviamente el único que va quedando libre por un lado es el Camarón, que la veo difícil porque es de Golden Boy, y obviamente Edwin de los Santos. Yo creo que de los Santos va a ser finalmente el rival que va a tener que enfrentar el Pitbull Cruz. Es un rival complicadísimo porque tiene un boxeo parecido, es un hombre de mucho golpeo, es alguien que va agresivamente a buscar el knockout. Esa pelea va a durar poco y se van a dar con todo lo que tengan. Realmente va a ser una pelea de perros y donde la vamos a disfrutar evidentemente. Pero repito, yo me juego a que la pelea próxima que tiene es Edwin de los Santos, me refiero al Pitbull Cruz, y si sobrevive a esa pelea, si gana, va a ir como gran favorito. No olviden ustedes de que está pendiente una revancha por mucho dinero con Gervonta Davis, un Davis que no tiene rivales, que no va a pelear con Ryan García, y lo único que le queda es organizar una buena revancha por buen dinero contra el Pitbull Cruz, y los conforma a todos, y se mantiene ahí vendiendo sus pague por ver, sin arriesgar mucho, porque en definitivo parece que ese es el camino elegido
para promover a Gervonta Davis. Pero definitivamente lo que hizo el Pitbull es lo que esperábamos y lo correcto. No enfrentar a un Shakur Stevenson porque no tiene nada que hacer ante Stevenson. Creo que sí puede tener una buena pelea contra Edwin de los Santos y reservarse para una revancha con Gervonta que le va a dejar muchísimo dinero.